Vamos a leer hoy y vamos a estudiar el Salmo 81. ¿Qué tal las personas que puedan hacerlo, que tengan su salud? Vamos a ponernos de pie, pues vamos a leer la palabra de Dios. Salmos 81, versos del 1 al 16. Dice así la palabra: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Dios lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo lo escribió el salmista Asaf. Este salmo es muy famoso dentro del pueblo de Israel porque siempre se canta en el día de la Pascua. Entonces, este salmo, recuerde que en los salmos son canciones, son himnos, y siempre lo cantan en el día de la Pascua. Interesante cómo comienza el salmo, los que prestaron atención a la lectura. Dice: cantad con gozo. Hay hermanos que no cantan con gozo. Dicen también: cantad con júbilo. Dice el verso 2: entonad canción. Un joven hace años me preguntó, me dijo: pastor, yo creo que Dios no necesita que le cantemos. Pues primero que todo, eso no fue una idea de un pastor, ni de los curas, ni de la religión. No, es que Dios lo está pidiendo, no. ¿Entonad qué? Canción. Eso es algo que Dios lo mandó. Es algo que Dios exige. Entonad canción. Ahí habla del pandero. Debemos de adorar a Dios con el pandero. También habla con el arpa. Debemos de adorar a Dios también con el salterio. Es un instrumento de cuerdas. Y también habla que a Dios hay que tocar ¿qué? Trompeta. Y el verso 4 dice que todo lo que está desde el verso 1 hasta el verso 3 es una ordenanza, ¿cierto que sí? ¿Qué tal si me colocan ese verso? No está en el bosquejo, pero si pueden colocarme en la verso 4. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Entonces, mire pues cómo comienza el salmo, ¿no? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Con gozo, luego con júbilo, adorar a Dios con panderos, adorar a Dios con trompetas, adorar a Dios con salterio, adorar a Dios con arpa. Hay personas que creen que eso es solo adorar a Dios. Hay personas que creen que adorar a Dios es solo cantar y tocar un instrumento.
No, cuando uno lee el Salmo, mira cómo comienza, adoren a Dios, pero todo el Salmo es una forma de adorar a Dios, tal vez una forma de adorar a Dios diferente a la que nos han enseñado a nosotros. Recuerdo lo que un profesor del seminario nos dijo en clase, que la mejor forma de adorar a Dios es vivir en santidad. Aquí no es el que cante mejor, aquí no es el que toque mejor un instrumento, no. La mejor forma de uno adorar a Dios es que usted y yo vivamos, ¿qué? En obediencia, en santidad a Dios. Y eso uno lo ve en el Salmo. El Salmo uno ve como el salmista reconoce que ellos le dieron la espalda a Dios, que ellos no escucharon la voz de Dios. Y sabe una cosa, eso es adorar a Dios. Uno reconocer sus fallas, sus equivocaciones, sus pecados. Cuando usted reconoce su pecado delante de Dios, eso es adorarle. Eso es adorarle. Porque lo tienes como el Señor, como el Rey de Reyes. Hay personas que pecan y no le piden perdón a Dios, ni sienten culpa. Pero cuando usted le pide perdón a Dios después de haber pecado, cuando usted siente culpa por lo que hizo, dolor por lo que hizo, usted también está adorando a Dios de esa manera. Vámonos al verso 1. Perdón, el verso 10. Vámonos al primer punto. El verso 10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Todos sabemos que el pueblo de Israel vivió en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Dios usó a Moisés, el profeta, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y todos sabemos las plagas, cómo Dios se manifestó con gran poder, cómo Dios derrotó al egipcio, al caballo, los echó a la mar, de cómo Dios utilizó a Moisés para llevar al pueblo de Israel casi hasta la tierra prometida. Y después vemos cómo Dios usó a Josué después de haber muerto Moisés para tomar posesión de la tierra prometida. Y aquí el salmista nos está diciendo que usted y yo debemos de hacer memoria de lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Qué había hecho Dios por Israel? Los había sacado de la tierra de Egipto. Ellos eran sino abrir la boca y Dios ¿qué? Se la llenaba. ¿Se acuerdan cuando pasó por el desierto? Querían carne, Dios les dio carne. Querían pan, Dios les dio pan. Abrían la boca y Dios se la llenaba. Cuando yo leí este texto, yo comparé eso con de cómo vivimos hoy el cristianismo. Yo ahorita, dentro de un mes, estoy cumpliendo 57 años. Como lo he dicho, yo desde la edad de 2 años sé que es una iglesia evangélica. Yo creo que varios acá también, no solo yo, sino varios, hemos podido ver cómo el cristianismo ha evolucionado, pero ha evolucionado para mal. Los cristianos de hace 40 años atrás son muy distintos a los cristianos hoy. Había más santidad, había más disposición, había más temor de Dios. Yo llevo como pastor 30 años, entonces también tengo boca para hablar, para ver cómo el cristianismo se ha transformado lastimosamente para mal. Nosotros los cristianos tenemos una memoria muy corta. Estoy hablando del cristianismo hoy en día. Cuando hablo una memoria muy corta, quiere decir que ni le damos gracias a Dios de dónde nos sacó qué, de dónde nos sacó el Señor.
Dios te sacó del vicio, usted tiene que recordar eso. Dios te sacó del licor, usted tiene que recordar eso. Dios te sacó de los juegos de azar, tenés que recordar de dónde te sacó el Señor. Eras un hombre adúltero o una mujer adúltera y Dios te sacó de ahí, tú tienes que recordar eso. Tú antes de llegar a los pies del Señor tenías un hogar destruido. Tú tienes que hacer memoria de eso. Que cuando tú abrías la boca, ¿Dios qué? Te la llenaba. Que cuando le pediste a Dios ayuda, Dios te libró, Dios te sanó, Dios te sacó de diferentes dificultades, de diferentes aflicciones. Y eso es lo que el salmista está diciendo acá. No debemos de olvidar de dónde nos sacó ¿qué? El Señor. Y de esos momentos lindos, preciosos, que cuando abríamos la boca, Dios nos la llenaba. Ahí en el bosquejo está en Romanos 8:12. Romanos 8:12, me llama la atención ese texto. Leámoslo, dice, así que hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Subrayé la palabra deudores. ¿Qué significa la palabra deudor? Viene de deuda. Quiere decir que usted y yo somos deudores ¿de quién? De Dios. Siempre le vamos a deber a Dios. Y yo siempre le vamos a deber a Dios y siempre debe de haber en nosotros una palabra de honra, de gloria, de agradecimiento a Dios. Y siempre, por más que usted busque a Dios, por más que usted le sirva a Dios, por más que usted haga sacrificios a Dios, usted y yo siempre vamos a estar ¿qué? En deuda con Dios. Qué triste. Y hoy en día la gente, los cristianos, porque estamos en una iglesia cristiana, hay muchas personas que se sienten deudores de sus amigos, en vez de sentirse deudores de Dios. ¿Cierto que hay personas que le corren a un amigo o no? Yo conozco personas así. Se varó. Mi hijo, ¿dónde está? Yo voy por usted. Ah, está en el hospital. Tranquilo, yo voy a visitarte. ¿Que estás necesitado? Dígame cuánto y te doy una ofrenda. No, usted no. Hay personas que se sienten más deudores de un amigo que de quién. Hay personas que se sienten más deudores del trabajo que de Dios. Si tu patrón te dice, vas a trabajar varias horas extras, patrón, para las que sea. Mañana que es día de fiesta, ¿vas a trabajar? Sí, patrón, ahí voy a estar. Ah, qué bueno que hagamos eso con Dios también, ¿no? Que nos sintamos deudores de Dios. Pero no, nos sentimos deudores de nuestros amigos, deudores del trabajo, deudores de nuestra profesión, deudores de nuestro don, el don que Dios nos haya dado, pero deudores de Dios. Recuerden, ¿de dónde nos sacó el Señor? Amén. De Egipto. Que era sino abrir la boca y Dios ¿qué? No la llenaba. Vámonos al segundo punto, Salmos 81, verso 11. Dice, pero mi pueblo, ¿qué tal se me coloca en el verso? Sí, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mira lo que Dios está diciendo, mi pueblo no oyó mi voz. No está hablando de la gente inconversa, no está hablando de la gente que no se congrega, no está hablando de las personas que no buscan de Dios. No. Dios está siendo muy específico acá en este verso. Dice, mi pueblo no oye mi voz. Mi pueblo no me quiere a mí. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es ¿qué?
escuchar la palabra de Dios. Pero hay personas que le prestan más atención a un sueño, oiga, a un sueño que a la palabra de Dios. O hay personas que le creen más a una profecía que a la misma ¿qué? Palabra de Dios. Ninguna profecía va a estar por encima de la palabra de Dios. Ningún sueño va a estar por encima de lo que nos dice la palabra de Dios. Mi voz. Pero eso sí, escuchamos otras voces o no. No escuchamos la voz de Dios, pero sí escuchamos ¿qué? Otras voces. Las voces del profesor ateo allá en la universidad, que te dice que no hay Dios, que te dice que la Biblia es solo papel, que fue escrita solo por hombres, que qué cuento de Dios, que qué cuento de Jesús. A esas voces sí creemos. Escuchamos la voz del amigo inconverso que nos dice qué cuento de buscar de Dios. Haga lo malo como yo lo hago y me va bien. O ese amigo inconverso o esa amiga inconversa que te dice, viva en pecado y serás feliz como yo. O esa voz de ese cristiano mediocre, porque en las iglesias hay cristianos mediocres, que te dicen, puedes vivir como quieras, puedes vivir como un inconverso y ser cristiano. Hay cristianos así, que viven como inconversos, o peores que un inconverso, y creen que van bien. El pueblo no oyó mi voz. ¿Qué hace usted como papá cuando usted confronta a su hijo? Pronto hizo algo malo y usted lo confronta. ¿O qué hace usted cuando usted confronta a su cónyuge y su cónyuge se enoja? La mayoría de personas dicen, vea, ¿sabe qué? Viva como quiera. Yo no me voy a meter en su vida. Cosa que no deberíamos de decir ni hacer. Porque Dios nos mandó es hablar la voz de Dios. La gente tiene que escuchar la voz de Dios. Si su hijo falló, si su cónyuge falló, él tiene que escuchar la voz de Dios. Pastor, pero ¿qué hacemos si no quieren escuchar la voz de Dios? Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Siempre me ha llamado la atención este versículo. Ezequiel 2:7 dice, mira lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Les hablarás mis palabras, así escuchen o dejen de escuchar, porque son ¿qué? Muy rebeldes. Háblales, ya sea que te hagan caso o no. Háblales mi palabra, no importa si escuchan o no quieren cambiar su conducta, pero sígueles hablando, porque ellos tienen que escuchar la voz de Dios. Este texto, si no quieres oír la voz de Dios, Dios te seguirá ¿qué? Hablando. ¿Quién calla a Dios? Dígame. ¿No quieres escuchar la voz de Dios? Según este texto, el Señor va a seguir hablando. El Señor va a seguir exhortando. Usted y yo no podemos callar la voz de Dios.
El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Parecido a nosotros o no? Apliquémoslo al cristianismo de hoy. Hoy se vive un cristianismo como a la persona se le dé la gana de vivir. Así estamos viviendo. No queremos escuchar la voz de Dios, pero sí escuchamos otras voces. Vámonos al punto número 3, está en el verso 7 y luego voy a leer el verso 11. Dice el Señor, en la calamidad me clamaste. ¿No parece conocido, sí o no? ¿Se nos parece familiar o no? Buscamos a Dios cuando estamos, ¿qué? En la mala. Buscamos a Dios. Y el Señor es tan lindo que Dios nos libra. Dios nos responde. Él sabe que solo le buscamos cuando estamos, ¿qué? En calamidad. Y el verso 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Esta última frase es dura. Otra versión dice, Israel no quiere estar cerca de mí. Cuando usted no quiere a una persona, usted no quiere estar cerca de esa persona. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no quería estar cerca de Dios. El pueblo de Israel no quiso a Dios, no quería a Dios, no amaba a Dios. ¿Será que el cristianismo hoy en día es igual? Sí. Hoy el pueblo de Dios busca a Dios solo cuando hay calamidad. Solo buscan a Dios por el milagro. Como el Señor nos hablaba el domingo, ¿cierto? Buscan a Dios solo para ser sanados, pero no querían ni amaban a Dios. Hay cristianos que ven a Dios solo como un bombero. Dígame, un bombero, ¿usted piensa en un bombero cuándo? Cuando hay un incendio. De lo contrario, a usted no se le pasa por la mente pensar en un bombero o llamar a los bomberos. Así hay cristianos que ven a Dios como ¿qué? Como un bombero. O yo no sé si ustedes han estado, sí, yo creo, en una piscina o en el mar o en un río, hay salvavidas. Cierto que sí, hay personas que hacen ese trabajo. Nosotros no pensamos en un salvavidas. Cuando usted se está bañando en el mar, usted no está pensando en un salvavidas. No, usted piensa en un salvavidas cuando usted es ¿qué? Se está ahogando. Ahí sí usted piensa en un salvavidas. Otra, ¿cuándo piensa usted en un médico? Cuando está enfermo. De lo contrario, a usted no se le pasa por la mente pensar en un médico. Así hay cristianos que ven a Dios como un bombero, como un salvavidas, como un médico. Simplemente van, me tomo la medicina, me sané y vuelvo a la vida normal. Y hay muchos cristianos. No ven a Dios como su Señor. No ven a Dios como su suprema autoridad. No ven a Dios como el Dios soberano. No ven a Dios como su amo y yo como su esclavo. No ven a Dios como el dueño mío, como el Señor mío, como mi amo, mi soberano. Muchos buscan a Dios simplemente porque están enfermos, porque necesitan un empleo, porque su hogar necesita ser restaurado. Hay unos más conchudos, buscan a Dios solo por buscar novio o novia.
pero en sus mentes está: ¿qué va yo consagrarme a Dios? ¿Qué va yo buscar de Dios? Por eso es que hay personas que buscan a Dios por un pequeño tiempo, no más. 1 año, 2 años. Y al año o a los 2 años se les acabó la cuerda. Y vuelven otra vez al mundo. Cuando uno ve esa clase de cristianos, uno dice: esos cristianos solo vienen o miran a Dios solamente, o buscan a Dios por la bendición, no más. Solo buscan a Dios en su calamidad. Verso 12, ya para ir terminando, está el otro punto. Este texto es fuerte. Pueblo que no quiso escuchar, ¿qué? La voz de Dios. Un pueblo que buscaba a Dios solo que en la calamidad. Un Dios que no quería estar cerca de Dios, ni amaba a Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Es decir, quieren irse por ese camino. Hágale. Mira lo que dice al fin, la segunda frase de ese texto. ¿Qué tal si me lo pasan? Caminaron en sus propios ¿qué? Consejos. Vivieron como a ellos les pareció. Aquí vemos en este texto que no es que Dios los deja, no es que Dios los abandona. Simplemente Dios ya, quieren irse por ese camino. Son ustedes los que quieren seguir ese camino. Somos nosotros los que dejamos de escuchar la voz de Dios. Somos nosotros los que seguimos nuestros propios ¿qué? Consejos. ¿Sabe que esa es la voluntad permisiva de Dios? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Muy bueno que entiendan esto. Está ahí la voluntad perfecta de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando usted y yo hacemos lo que Él nos manda. Pero cuando Dios nos manda algo y usted hace lo contrario, Dios deja que tú andes en el camino que quieras. Dios deja que tú pienses lo que tú quieras pensar. Dios deja de que tú vivas como tú quieres vivir. Eso fue lo que tú escogiste. Listo. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué Dios nos deja que nos estrellemos? No crea que Dios te va a salvar a todas. No, Dios va a dejar que te estrelles. Pero ¿por qué Dios va a dejar que te estrelles? Que andes por tus propios consejos, ¿sabe? Para que cuando usted se estrelle, recapacite. Para que cuando usted se estrelle, experimente por cabeza propia. Porque no sé qué nos pasa a nosotros los seres humanos, que viendo tantos espejos en la vida, de ver cómo Dios nos muestra que aquel hizo lo mismo, cayó y está fracasado y está sufriendo, y usted ve ese espejo y no aprende. Entonces Dios dice: listo, hágale. Va a experimentar por cabeza propia. Quiere que usted y yo nos demos cuenta lo necio que somos, lo rebelde que somos, porque es de la única manera que usted y yo vamos a recapacitar. Para que usted y yo entendamos las bendiciones que nos perdimos por no andar en el consejo de Dios y no en mis propios ¿qué? Consejos. Yo creo que el mejor caso que hay en la Biblia en cuanto a este texto es el hijo pródigo, ¿o no? El
Hijo pródigo le dijo a papá, papi, dame la parte de mi herencia que me voy de mi casa. ¿Qué le dijo el papá? Listo, mijo, tómela acá, aquí está la parte de su herencia. El hijo se fue a un lugar lejano, desperdició todos sus bienes hasta que tocó fondo. Quería comer de la comida que comían los cerdos. Cuando se estrelló, entendió las bendiciones que perdió cuando estaba en la casa de su padre. Quiero que terminemos este punto leyendo el verso 13 en adelante. Quiero resaltar ahí 3 palabras. Recuerde que el Señor los dejó ¿qué? Que siguieran sus propios consejos. Pero aquí vemos a un Dios que, mira, como un padre que ama a su hijo. Mira qué voz tan linda, qué palabras tan hermosas. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Oh, si en mis caminos hubiera andado Israel. Si ellos hubieran andado en mis caminos, yo hubiera derribado ¿qué? Sus enemigos. ¿Cuántos enemigos usted tiene por ahí, vivos y coleando? Recuerde, no enemigos de carne y hueso. Ese es el pecado, es el peor enemigo. Donde usted hubiera andado en los caminos de Dios, Dios te hubiera librado ¿de qué? De esos enemigos. Y yo hubiera vuelto mi mano en contra de tus adversarios. Es decir, alguien te va a atacar, yo te voy a defender, porque tú eres mi hijo. No seguiste mis consejos, sino que seguiste tus consejos. ¿Cómo te voy a librar de tus adversarios? Verso 15. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Eso me llamó la atención. Está hablando de lo mejor del trigo, no está hablando de un trigo normal. No, mira, Dios escoge lo mejor para nosotros. Las mejores bendiciones es para nosotros los hijos de Dios. Dios es un Dios que da en abundancia y da lo mejor. Pero como usted y yo andamos en nuestros propios consejos, Dios no pudo darte lo mejor del trigo. No te dio lo mejor del trigo. Por eso es que hoy ya no tienes hogar. Por eso es que hoy ya no tienes esposa, ya no tienes hijos. Por eso es que hoy en día ya no tienes trabajo, ya no tienes profesión, ya no tienes salud. Lo mejor del trigo no está en tu vida. Porque andaste en tus propios consejos. Pero mira la otra palabra que subrayé, miel. La miel de la peña te saciaría. Como no quisiste, no escuchaste mi voz, como no querías estar cerca de mí, andaran en sus propios consejos. Hay personas que se conforman con la basura y con lo insignificante. ¿Ustedes no han visto personas así? Que se conforman con lo insignificante. Dios quiere darte lo mejor del trigo. Quiere darte la miel de la peña que te sacia. Nos conformamos con un bareto, con un marihuano, nos conformamos con una cerveza, nos conformamos con una prostituta o con un prostituto, porque por ahí también hay prostitutos. Nos conformamos con jugar con maquinitas, juegos de azar, nos conformamos con basura. Desperdiciamos lo mejor del trigo y la miel de la peña que nos sacia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hoy escuchar tu dulce voz.
Gracias porque hoy nos hablaste. Tú nos trajiste a este lugar hoy. Tú colocaste ese querer como el hacer de venir hoy al culto. Tú me has dado esta palabra. Hablaste primero a mi vida y luego hablaste a la iglesia. Dios, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que esta palabra cumpla el propósito por el cual Dios la envió. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.